todos a los que nos gusta escribir, pasamos por ese momento de vértigo y ansiedad que nos da cuando vemos la hoja en blanco con una barrita negra titilando. Nos da miedo porque no sabemos qué escribir, o al menos cómo empezar. Nos preguntamos si en verdad tenemos el temple de escritores o si en algún momento tendremos la prodigiosa mente de un Nobel. Nos queda, para darnos una palmada en la espalda, mirar por la ventana y escribir lo que se nos ocurra. Bueno, entonces como les estaba contando, estoy grabando esto casi 2 meses después de todo lo que grabé antes, de toda mi experiencia. Bueno, entonces les voy a contar de qué se trata este video. Y es que hace 2 meses comencé un pequeño proyecto, podría decirse, de escribir un cuento a partir de una fotografía. Esa idea me surgió a mí porque para la universidad, en una materia audiovisual, me pusieron a crear un video corto sobre mí. El estrés por la rutina me ha causado tantos problemas de salud que evitarla a toda costa se ha vuelto necesidad. Leer novelas, historia y filosofía han configurado mi quehacer. La escritura ha sido la creación de sueños, personajes y realidades. El ritmo de mi vida la dicta la música. El balón ha disciplinado y enfocado mi vida. La tecnología y la curiosidad por navegar nuevas narraciones han construido mi pasatiempo más grande. En fin, dime qué haces y te diré quién eres. Entonces me puse a pensar, ¿qué puedo hacer a partir de todas las cosas que conté de mí ahí? Que unirlas, porque normalmente siempre era como, me gusta la fotografía, entonces solo tomo fotos, o me gusta el video y solo hago videos, o me gusta escribir y solo escribo, o también como me gusta leer y solo leo. Entonces me dije, ¿cuál es la forma más sencilla de mezclar ambas cosas? Entonces dije, ok, me gusta escribir, me gusta la fotografía, y pues es un ejercicio bastante interesante lo de pues escribir a partir de una fotografía, y ahí salió esta idea que pues he titulado Fotocuentos, pero pues es un título muy vago. Bueno, comenzó a hacer frío, entonces tocó cambiarme. Lo primero que les quiero compartir es una idea que viene en este libro, pues que si bien son crónicas, pues es algo escrito, ¿no? Y fue algo que en ese entonces, cuando lo estuve leyendo, fue lo que me cautivó, lo que me dio la idea o el impulso de empezar este proyecto de fotocuentos. Y es porque decía así: me parece, si acaso, que cada vez es más reconocida la influencia del montaje cinematográfico en la narración moderna, incluidos el reportaje y la crónica, y que las fronteras entre los géneros tienden a difuminarse, más que a consolidarse. Acerca del ascendiente del cine en el relato periodístico, Gay Tales, a mi juicio el cronista más emblemático del periodismo contemporáneo, señala: percibo visualmente lo que voy a escribir. Veo escenarios, personajes, grupos de personas como en una película de Fellini. Y también, por esos mismos días, que no sé, como obra del destino, en Instagram vi una frase que dice: de hecho, ¿qué es leer sino dibujar en el silencioso cinematógrafo de nuestra mente una de las cosas que el escritor nos describe con letras? Eso lo dijo Orhan Pamuk, pues creo que las personas lo conocerán, escritor, periodista también. Pero esta idea de narrar lo que uno se imagina de forma cinematográfica, digamos que tomar la influencia del cine, de las imágenes, fue lo que me impulsó a empezar el fotocuento. Y para ese entonces tenía unas cuantas fotografías, pero había una en particular que me gustaba mucho, que era una que había tomado a principios de 2020 en Pijao, Quindío, y me gusta mucho porque la composición es muy chévere. Primero porque retrata las casas de los pueblos montañosos de Colombia. Luego son 2 niños como en la parte lateral de cada tercio de la foto, y luego justo en el centro está una señora en la puerta de la casa con una escoba. Y esa idea de contar un cuento a partir de esa foto me llamó mucho la atención, porque primero podría como hablar de mis raíces,
de Colombia, de lo que vive Colombia, y pues explorar diferentes escenarios, personajes también, y fue ahí cuando comencé a escribir el cuento. Muchas veces pasa que uno siente como el mood, la inspiración, que se siente que lo puede hacer todo de una. Y eso fue lo que me pasó el primer día, como que tuve la chispa de hacer el proyecto y lo comencé a escribir. Obviamente este texto no fue el final porque después me di cuenta de otras cosas. Y después como que quise leerlo y lo leí. Estaba como que tenía ciertas ideas pero no estaban nada aterrizadas. Uno leía el cuento y quedaba igual después de leerlo y eso no era lo que yo quería. Lo que estoy haciendo es reestructurar el cuento porque creo que necesito un final mejor. Porque aquí pensando, necesito que el personaje o los personajes de este cuento, porque son dos niños, tengan una transformación. Y eso normalmente se da a través de un conflicto. Lo que acabo de hacer es escribir cómo se encuentran los personajes al principio del cuento y cómo deberían encontrarse al final del cuento. Entonces lo que más o menos puse acá en el papel es como los sentimientos que tienen a la hora de empezar el cuento y a la hora de finalizarlo, y lo complementé con qué acciones se tiene que cerrar la historia de cada personaje. Porque ayer en los cuentos que leí, me leí uno de Gabriel García Márquez que creo que es Rastro de sangre en la nieve o algo así, y lo que sucede es que es una pareja que está como de viaje en París y luego pasan a un hospital porque la mujer se enferma y tienen que quedarse en el hospital, y los médicos le dicen al esposo que tiene que venir hasta el martes siguiente porque es el día de visitas. Y después las siguientes 6 páginas del cuento nos están contando cómo se siente el esposo, qué pasa, por qué siente remordimiento, qué recuerda de su esposa. Y entonces el final es cerrando todo esto, todos estos sentimientos que siente de angustia, de remordimiento, mientras espera que sea martes. Y entonces me inventé esta historia en la que quería manejar como este tipo de inocencia de la infancia, pero también la crudeza de la guerra, porque es un tema que me fascina mucho. Y entonces lo que hice en el tercer día fue reescribir, ya con esta idea de cosas que quería hacer de la historia. Sí, la escribí de nuevo, desde cero, y ya toma mejor forma, pero igual uno siempre queda como sin sabor. Ok, esta idea me gusta, pero tengo que ir más allá, tengo que escribirla mejor, relatar otras cosas, quitar estas y así. Y eso fue lo que hice en el segundo día, pero igual al finalizar ese día yo seguía sin las ganas o no las ganas, pero uno se desanima mucho porque no está viendo avances. Uno ve, ok, quiero esto, pero no lo logro. Ya intenté escribir algo y si me pongo a mirar estructuralmente sí me sirve lo que he escrito, pero no me parece que sea algo bueno, algo que se disfrute al leerlo. Me tiene muy frustrado porque es imposible dejar de compararme con lo que hacen otras personas, ¿no? Escritores ya reconocidos que yo no sé cuánto han escrito para llegar a publicar algo y ser reconocidos y eso. Pero a mí me frustra mucho no saber eh, qué tan bueno es algo, pero yo lo miro a mis ojos y es algo bastante malo. Entonces es un proceso por el que estoy pasando en el que me voy al suelo con lo que estoy escribiendo porque no me gusta. Pero entonces al día siguiente o en los días siguientes lo que estuve haciendo en vez de escribir fue aprender a escribir. Entonces lo que hice fue leer diferentes libros de cuentos que me gustan mucho e intentar aprender de lo que ellos me decían. Bueno, hoy vengo a hablarles de los cuentos que he estado leyendo estos días. Y el primero del que les quiero hablar es 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Aquí hay cuentos bastante interesantes y que vale la pena remarcar, como el que les hablé ahorita de El rastro de tu sangre en la nieve, pero también otros cuentos como El verano feliz de la señora Forbes, La luz es como el agua. Son cuentos que, si bien son puro realismo mágico, primero tienen una prosa excelente que creo que no decayó nunca en todo lo que publicó Gao, pero sí enseñan realmente lo que es la estructura de un cuento. Nos muestran qué tiene que tener un cuento,
cómo desarrollar los personajes y los eventos en el cuento para que al final nos sintamos cómodos con lo que nos presenta, con el tema que trató en el cuento y con lo que sucedió en el cuento. En muchos casos me salva la vida porque encuentro que Gabo tiene tal vez la forma perfecta en la que enganchar temas, y que es algo que a mí se me complica mucho cuando escribo porque, no sé, tengo como este bloqueo en el que siempre tengo que estar hablando de la misma situación en un párrafo. El siguiente, que realmente es como los cuentos base, digamos, en los que realmente me fijo a la hora de yo escribir estos cuentos que estoy intentando, y se llama Puñalada Trapera, una antología de cuentos colombiana en la que son muchos autores, tanto hombres como mujeres. Y este es muy interesante porque, si bien es muy diferente a los de Gabo, porque en estos encontramos una prosa muy diferente, muy precisa, muy sencilla y quizás muy clara en algunos casos, no en todos, pero sí encuentro cierta relación en los temas que tratamos, o en lo que tratan los autores en estos cuentos, y los que yo trato o los que voy a intentar tratar en mis cuentos. Y pues estos son más de la vida cotidiana, de acciones en lo contemporáneo. Parece como un laboratorio en el que los autores intentan probar algo diferente, voces narrativas diferentes, recursos narrativos completamente nuevos, pero también les quiero mostrar algo y que realmente es algo que me dijo un profesor en el colegio y que creo que es de extremada importancia, tanto para mí como en este proyecto de cuentos, como para los que me estén viendo que también quieran empezar a escribir. Y es que uno nunca debe decir directamente las cosas. No debe decir tal persona es pobre. Hay que evitar decir eso, sino que uno tiene que mostrarle al lector que esa persona o ese personaje es pobre. Y es justamente lo que hace Gabriel García Márquez en el primer párrafo de El coronel no tiene quien le escriba, que dice así: el coronel destapó el tarro del café y comprobó que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras de polvo de café revueltas con óxido de lata. Aquí lo que Gabo nos está diciendo es que el coronel es pobre, que no tiene que comer, que está en las últimas. Y Gabo nos podría haber dicho, el coronel está intentando hacer café, pero es tan pobre que ya no tiene. Entonces, luego de leer muchos de estos cuentos de diferentes autores, lo que hice fue coger lo mejor de cada uno, o sea, lo que aprendí de cada uno y lo que mejor hacía cada uno, como el manejo de el escenario, la narración, la prosa, ¿sí? Todo este tipo de cosas las fui como adaptando a lo que yo quería para luego poner de nuevo como todo lo que yo quería. Sin embargo, al seguir escribiendo un poquito más, me comencé a encontrar como con otra barrera, porque yo creía que la estructura que tenía era buena, pero al luego querer leerla, me encontraba que no me servía, o sea, que no me gustaba, y por eso tuve que recurrir a aprender más. Y ahí fue cuando compré unos cursos de doméstica, de narración y de todo esto, que comencé a entender un poquito más como el hecho de la trama y qué es lo que uno narra, o más bien uno cómo lo narra. Pues me compré este curso de doméstica en el que habla de escritura narrativa, y me han contado pues varias cosas muy lógicas, muy obvias de lo que es un cuento, ¿no? Pues de la estructura clásica de inicio, desarrollo y conclusión, y pues que es muy obvio, pero sí me ha dado cierta perspectiva de qué tiene que incluir un cuento. Y yo me he centrado mucho en los eventos en sí, en las acciones que desarrollan los personajes, pero si mi objetivo es desarrollar los personajes que a través de las cosas que hacen, pues no solo me puedo quedar en eso, porque también ellos tienen que reflexionar, ellos tienen que sentir. Yo necesito que los personajes que estoy creando se sientan humanos,
Y eso es lo que me falta. Por eso creo que mi cuento no es bueno, porque necesito que mis personajes se sientan más vivos y desarrollen mejor su personalidad. Entonces eso es lo que he hecho. Yo no he escrito ni una sola palabra, pero he estado leyendo otros cuentos como pues de Julio Cortázar y así, que de Hemingway también. Ay, bueno, y también me faltó decir que he visto estos videos de, de como recomendaciones o cosas que Gabriel García Márquez, que pues ya se dieron cuenta que me gusta mucho. Las cosas que dicen en estos videos creo que son muy particulares y muy necesarias, porque por ejemplo Cortázar dice que hay que ser como un boxeador, darle que al lector termine de leer el cuento como un knockout, sí, que pues que termine impactado, pero que para llegar al knockout hay que dar ciertos golpes. Entonces no sé si con golpes se refiere a giros de tuerca o pues plot twist, o si no, si simplemente con eventos o frases impactantes. No sé si a qué se refiere, pero pueden ser las dos y las dos al tiempo pueden funcionar. Y pues Gabo habla más sobre la necesidad de escribir los cuentos, de pensarlas y de tener siempre claro qué es lo que uno quiere decir. Si yo les recomiendo algo para empezar a escribir, es escriban. eh, la forma es muy importante. Escriban de la cosa más aburrida, pero háganlo interesante. Esa es la clave de un cuento, escribir lo aburrido interesante. Y entonces cuando uno tiene una historia interesante y sabe escribir interesante, la va a romper, como dicen por ahí, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y eso fue lo que aprendí luego de todo esto, que también lo seguí aprendiendo porque pues me interesaba mucho entender estas cosas de la trama. Entonces busqué como documentos, PDFs, blogs de, pues, de las tramas y de la idea de esta. Entonces entendí esta idea de conflicto que me daba como toda la perspectiva en lo que tenía que girar la historia, en lo que normalmente tienen que girar las historias. Entonces yo dije, no, pero si tengo que hacer ciertos, eh, mom- ciertos momentos, ciertos eventos también, en los que impactara tanto al lector como la historia y los personajes. Y eso fue lo que hice después, que me ayudó mucho. Estaba aquí en Instagram, pues viendo así publicaciones y eso, cuando me encuentro que una editorial que independiente muy famosa acá de Colombia que se llama Ghost Editores publicó un libro que se llama Punto de Vista y me explotó la cabeza porque es básicamente la misma idea que yo tenía pues, de escribir cosas a partir de una imagen y es lo que hicieron con ese libro y yo no tenía ni idea de que existía. Entonces lo voy a comprar y voy a mirar qué tal porque quedé muy intrigado. Lo que sucedió con ese libro fue muy interesante porque gráficamente, digamos que la palabra podría ser exquisito, ¿no? Las hojas tienen diferentes texturas, la diagramación entre el texto y la imagen es muy interesante y quizás hasta se complementan, pero era quizás una idea muy lejana a la que yo buscaba con esto de fotocuentos, porque lo mío era un cuento a partir de la foto y que se complementaran uno y el otro, pero lo que buscaban en ese libro ya era algunos eran poemas, otros eran pues quizás no cuentos, pero sí literatura. Y pues no, o sea, me daba una perspectiva muy chévere de lo que podría llegar a ser este proyecto de si algún día logro escribir 20 fotocuentos. Realmente no conecté con el libro en el sentido en que lo quería, pero igual es un libro que uno puede dejar en la sala y disfrutarlo cuando se sienta a tomar un café. Y bueno, entonces ya cuando más o menos tenía como entendido lo que tenía que hacer con un cuento, decidí no escribirlo, sino irme a tomar más fotos, como a liberarme de esta presión de tener que escribir. Y lo que hice fue salir a tomar fotos. No quise ir muy lejos, entonces salí de mi casa, caminé por una falda que queda cerca. Hay una señora vendiendo aguacates y me parece muy interesante como la composición que uno logra ahí, pero
pues intenté tomar fotos de la señora, pero ella al final me pilló, entonces seguí mi camino y me fui por la avenida principal, y al lado izquierdo de la avenida queda el hospital y al otro lado queda una parte del paradero de buses. Lo que me tocó hacer fue irme por el otro lado porque no había por dónde caminar seguramente por el lado del hospital. Entonces en este camino me encontré con la idea de tomarle fotografías a las personas donde no se le viera un poquito la cara. Entonces solo logré tomar como una, pero no salió bien realmente. Luego era como una parte donde salían los caminantes que venían hacia mí, y pues las composiciones siempre son muy extrañas, ¿no? No terminan como de contar una historia interesante. Entonces seguí y luego sí me encontré como por arriba, veía de un plástico, veía como los trabajadores construían la parte del paradero nuevo que están construyendo, y por un huequito también los podía ver. Entonces me quedé un momentito intentando cautivar algunas fotos por ahí. No sé qué tal quedaron realmente, no me parecen la gran cosa. Tras me movía de ahí al otro lado de la calle, sí había gente moviéndose, y por esos días estaban en paro nacional muy fuerte. Entonces habían rayado en la pared unas cosas, tenían que ver como con la dignidad o cosas así. Venía un señor con un carrito en el que vendía cosas, y yo dije, esto tiene que ver mucho, y le tomé una foto y me gustó. Y luego seguí caminando y había una parte como en el que un señor tiene un puesto de frutas y estaba ahí sentado porque nadie le estaba comprando. Entonces yo estuve por ahí, le tomé una foto muy amplia, y una señora iba cruzando y me preguntó qué estaba haciendo, y yo le dije que era un proyecto para la universidad. Perdón señora por mentirte. Y luego le tomé unas fotos al señor que no se dio cuenta porque estaba como durmiendo, pero luego se despertó. Y bueno, fue una cosa extraña y luego volví a cruzar al lado del hospital, pero bajé por el lado, ¿sí? Ya no iba por la avenida, sino que crucé, y había como una faldita en la que intenté tomar diferentes fotografías, y la que más me gustó del día la tomé cuando venía subiendo. No sé si era un señor o una señora o como se identifique, que estaba como tirado al lado de una moto y se estaba protegiendo del sol con una sombrilla y solo se le veían los pies. Me gustó mucho realmente esa foto, quizás también por el mensaje que uno se puede llegar a imaginar. Pero bueno, y digamos que iba todavía bajando. Había un señor en una grúa en el que están tumbando o construyendo una casa, no sé muy bien, y estaba un señor mirándome porque él me vio tomando fotos y me estaba mirando, entonces yo le fui a tomar una foto a él y él como que se ocultó y sacó la mano así. No me acuerdo si en la foto se ve bien porque igual todavía me falta editar las fotos que van a aparecer en el video. Y luego me volví para mi casa y ese fue el día. Y lo que sucedió en el resto de días siguientes sí fue escribir el cuento tal y como lo tenía planeado, tal y como lo tenía escrito, ¿sí? Tal y como había dejado yo la estructura del cuento con los eventos que iban a suceder. Ya solo seguía escribirlo y narrarlo. Listo, ya hagamos el cierre de este video. Lo más importante que me dejó escribir este cuento fueron dos cosas. Primero, que el cuento tiene que tener un ritmo no acelerado, pero sí bastante impresionante, que cada cierto tiempo, cada ciertos párrafos, haya como un golpe, como lo dice Cortázar, que si un cuento es plano y solo al final es así, es muy aburrido. Entonces toca ir así, un golpe, otro golpe y un golpe final que tiene que ser más alto que todos. Es muy ambiguo porque depende primero de la historia de cada uno de ustedes o del estilo de escritura. Y lo segundo que me dejó este cuento es que a la hora de escribir, sobre todo un cuento, bueno, una novela yo creo que más, pero pues, no he escrito ninguna novela, entonces diría que hay que tener estructura a la hora de escribir. Podemos tener una idea y ponernos a escribir, pero muy seguramente vamos a tener que reescribirlo hasta que estemos contentos. Y es que, digamos, esta idea que les quiero traer a colación la dice Gabriel García Márquez en su prólogo a 12 cuentos peregrinos, y dice lo siguiente: el esfuerzo de escribir un cuento corto es tan intenso como empezar una novela,
pues en el primer párrafo de una novela hay que definir todo: estructura, tono, estilo, ritmo, longitud y a veces hasta el carácter de algún personaje. Lo demás es el placer de escribir, el más infinito y solitario que puede imaginarse, y si uno no se queda corrigiendo el libro por el resto de su vida, es porque el mismo rigor de fierro que hace falta para empezarlo se impone para terminarlo. El cuento, en cambio, no tiene principio ni fin, fragua o no fragua, y si no fragua, la experiencia propia y la ajena enseñan que la mayoría de las veces es más saludable empezarlo de nuevo por otro camino o tirarlo a la basura. Y es justamente lo que me sucedió con este cuento. Primero no empecé por ningún lado porque simplemente dije, uy, voy a escribir sobre esta foto y ya está, y empecé y escribí mucho, pero al final al leerlo pues tenía errores, podía corregir una que otra cosa, pero la historia iba a seguir siendo igual de igual, o sea, al final de leerlo no pasaba nada interesante, uno no sentía nada, entonces no. Y lo segundo que hice fue escribirlo, pero ya algo en mente, entonces reescribir si funciona, pero recomiendo no solo reescribir algún párrafo o así, sino quizás reescribirlo todo, hasta que frague, como dice Gabriel García Márquez. Es muy útil que otras personas lean lo que ustedes escriben, porque en muchas ocasiones ustedes pueden llegar a pensar que algo está muy bien, pero a la hora de que otra persona las lea, puede que les digan que no está bien. Y eso no está mal, que les digan que no está bueno, porque eso les tiene que mostrar a ustedes que el proceso que están llevando a cabo o la historia que están escribiendo no es buena. Entonces tienen que buscar otro proyecto o cambiar la forma de narrar y todo eso. Entonces este video también es una invitación a ustedes para que vayan más allá, exploren todas las cosas que a ustedes les gusten y que puedan crear contenidos multimedia, transmedia, que les pueda llegar a nuevas audiencias y crear contenido muy interesante que sea diferente al resto, para que resalten, para que vayan más allá en lo que ustedes son capaces de hacer. Y pues resulta que me contestaron 2 revistas a las que le había mandado el cuento y me dijeron que sí, que lo iban a publicar. Y la primera ya lo publicó y les dejo el link abajo. Igual, muy seguramente cuando estén viendo este video también voy a subir un IGTV leyendo yo mismo el cuento. Bueno, así que los invito a que vayan y lean en la revista, y también que me cuenten en los comentarios cuál ha sido su experiencia escribiendo cuentos. También si tienen alguna pregunta, que los voy a estar leyendo.